Entonces, el estudio del día de la fecha tiene que ver con una parábola y es la parábola del buen samaritano. Nosotros venimos siguiendo un estudio de los evangelios, haciendo una lectura armónica. Hoy ese camino nos lleva a Lucas capítulo 10 y vamos a estar reflexionando sobre esta parábola no solamente desde su perspectiva pastoral o cuál es la enseñanza pastoral de esta parábola, sino también viendo un poquito su contexto y su explicación. ¿Les parece si leemos el texto? Lucas capítulo 10 versículo 25. Vamos a leer del 25 al 37 toda la parábola del buen samaritano. Es una parábola, me parece, debe ser la más conocida de toda la Biblia, ¿no? La parábola del buen samaritano, dentro del contexto cristiano y fuera del contexto cristiano también. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer, a poner en funcionamiento la vista. Lucas 10, del 25 al 37. Bueno, en ese momento, un intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Jesús le dijo: Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Hasta el 30? Hasta el 37. Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y le hirieron, dejándolo así muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino. Y se la vendó luego, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuidarlo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado además. De estos tres, ¿cuál cree que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Bien, muchas gracias, Beto. No, no. Vamos entonces a explorar un poquito la parábola del buen samaritano, que tiene eh, una introducción planteando un diálogo que hay entre Jesús y, dicen algunos comentaristas, un abogado. Un abogado en ese tiempo era alguien entendido en la ley de Moisés, alguien que era un profesional de la ley. Un intérprete de la ley. Sí, 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 más que intérprete, un profesional de la ley, alguien que tenía cabal conocimiento de la ley, y podía explicarla y aplicarla, alguien que conocía muy bien la ley. Y lo primero que nos cuenta este relato es que en el encuentro del intérprete de la ley, este abogado, podremos llamarle nosotros, y Jesús, la intención del intérprete de la ley, de este escriba, es poner a prueba a Jesús. Es, el texto acá no define si esta puesta a prueba era para buscar algún error en Jesús o si era una pregunta
honesta la que estaba haciendo esta persona. Lo que presumen los comentaristas es que era una pregunta honesta que hace el escriba de la ley, y la pregunta nos llama la atención a nosotros porque la pregunta tiene que ver con la salvación. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo, en otras palabras, qué tengo que hacer para ser salvo? Podríamos decir nosotros. Y Jesús le plantea algo que tiene que hacer para poder ser salvo. Y ese algo que tiene que hacer tiene que ver con respetar la ley o cumplir la ley. Ahora vamos a ver de qué se trataba esa ley. Pero nosotros en nuestra, desde el estudio de la Biblia, la teología bíblica, tenemos este encuentro entre la ley y la gracia, ¿no? Y para nosotros las obras se contraponen a lo que es la gracia de Dios. Y acá Jesús lo que está planteando es, bueno, a través de las obras vos podés encontrar la salvación. Eh, Uno puede decir, bueno, acá, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que uno puede ser salvo por las obras? Bueno, cuando uno se pone a estudiar las escrituras, se da cuenta que quien podía obedecer la ley podía ser salvo. Es decir, uno puede seguir siendo salvo por las obras siempre y cuando cumpla todos los mandamientos de la ley. El problema es, y en esto hacían hincapié sobre todo los reformadores, es que nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces no hay obras que puedan salvarnos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de cumplir la ley, nosotros seríamos justos, como hizo Jesús. Jesús cumplió todas las demandas de la ley, nunca pecó y él era una persona justa. Entonces, eh, la pregunta es pertinente en el contexto en el cual este escriba lo está haciendo, y la respuesta de Jesús también es muy pertinente, porque además es acertada. Si vos cumplís con todos los preceptos de la ley, vos podés ser justificado. Hace esto y vas a vivir. Eh, el punto importante acá también es cómo resumen los judíos el contenido de toda la ley. Eh, Dicen los estudiosos que hay 613 mandamientos, 613 preceptos en la ley de Moisés, que son los preceptos que todo judío debe cumplir. Eh, pero los condensaban en dos mandamientos principales. Uno es el de amar a Dios y otro el de amar al prójimo. Vamos a ver de dónde salen estos mandamientos. Vamos a ver el primero de los textos en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. 283. 283. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Deuteronomio, capítulo 6, desde el versículo 4 al versículo 9. ¿Querés leer, Fede? Dale. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien. Esto que nosotros encontramos en el versículo 5, que es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es una síntesis de hacia dónde apuntan todo el resto de los mandamientos y los preceptos del Antiguo Testamento. Eh,
Este mandamiento que condensa todos esos preceptos se da en el contexto de una oración muy significativa para los judíos, se llama la oración del Shema. El Shema eh, se llama de esa manera porque en hebreo lo que nosotros tenemos escrito ahí como Oye Israel, en hebreo es Shema Israel. Entonces, como comienza así la oración recibe ese nombre, el Shema. Esta oración del Shema es la oración más importante que tiene el pueblo judío y repiten ellos todos los días, varias veces por día. El Shema Israel, nuestro Dios, uno es, eh, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu alma. Bien, entonces, de este pasaje encontramos nosotros el mandamiento más importante, que es el de amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la traducción que hacen un poco en la iglesia de Roma, ¿no? El primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. La segunda parte del mandamiento más importante, que tiene que ver con el prójimo, sale también de Levítico capítulo 19. Vamos para atrás, Levítico capítulo 19, versículo 18. Una sal. ¿Cuál era el versículo? 18. ¿Lo tenés ahí, David? Sí, no. Página 184, ¿no? Sí. Sí. Dale, léelo. ¿Hasta qué versículo? 18 nada más. ¿Al 18 nomás? Dale. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amás a tu prójimo como a ti más, A ti mismo. a ti mismo. Yo soy el Señor. Bien, hasta ahí. Gracias. De la... Eh, de este pasaje se desprende entonces la segunda parte de esta síntesis de todo el Antiguo Testamento, toda la ley del Antiguo Testamento, que es la de amar también al prójimo. Entonces, por un lado tenemos el amor a Dios con todo lo que tenés, con todo lo que sos, y el amor al prójimo. Eh, este mandamiento, estos dos mandamientos, o mejor dicho, este mandamiento en dos partes, tenía un significado muy importante para el judío del primer siglo, lo es también para los judíos de nuestra actualidad, eh, pero sobre todo desde un contexto de la identidad nacional, es decir, el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Por un lado, nuestro Dios, uno es el Dios de Israel, el Dios nacional, y por otro lado el prójimo es considerado prójimo todo aquel que pertenece al pueblo judío. Entonces, para el judío, hablar del prójimo es hablar de un paisano suyo, de un connacional, de alguien que pertenece a ese linaje de Abraham. Por eso se va a desarrollar la parábola del buen samaritano, porque Jesús tiene que explicarle a este entendido de la ley quién es el prójimo. Que el prójimo no es quienes ellos piensan, que el prójimo es los que son iguales a mí, los que comparten mi mismo status quo, quienes comparten mi misma clase social, sino que el prójimo es un campo mucho más ampliado. Entonces, eh, en esta parábola, Jesús va, como toda parábola, va a utilizar cierto simbolismo para declarar verdades espirituales más profundas. Toda parábola no es verdadera en sí misma, no es necesario que sea cierta, no es necesario que sea un hecho verídico. Simplemente es necesario que a través de la explicación de la parábola, esta cuente verdades espirituales más profundas de lo que quiere significar. ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Yo ¿Vamos creo bien? que en el Sí. fondo el intérprete de la ley sabía que estaba mal ver a los judíos nada más como los prójimos, pues no lo hubiera preguntado, ¿sí? Bueno, Para mí. puede ser, puede ser. Lo cierto es que gracias a Dios preguntó, porque tenemos nosotros ahora la explicación. ¿Eh? No está claro en el texto si es a propósito o no. Como yo les dije antes, recién hablábamos en el comienzo del encuentro con Jesús, dice que le preguntó esto, le dijo esto para ponerlo a prueba. No está claro en el texto si se ponerlo a prueba es para ver si Jesús decía algo de lo cual acusarle o si realmente era sincera la pregunta. Los comentarios que yo estuve leyendo apuntan a que la pregunta era sincera, era bien intencionada, ¿eh? Era bien intencionada, pero bueno, esa es una parte de los comentaristas, hay otra parte que opinan lo contrario. Eh, Así que podría ser válida la observación que hace Federico en este momento y decir, bueno, por ahí se hizo medio el gil y le preguntaba a propósito y no quería asumir su responsabilidad. Pero lo cierto es que Jesús va a utilizar tres tipos de personas que tienen un significado muy fuerte. El primer tipo de persona que va a representar Jesús es perdón, cuatro tipos de personas, no tres. La del judío. Dice que un hombre, se supone que era una persona judía, iba de una ciudad hacia la otra y es asaltada por ladrones. Esta persona se encuentra en una necesidad, se encuentra inválido en una situación, no puede valerse por sí mismo y va a necesitar de otros que lo puedan asistir y ayudar. Se presenta entonces una tipología de persona que es el sacerdote. El sacerdote era una persona que en el Antiguo Testamento significaba el nexo entre el pueblo y Dios. Eran las personas que intercedían con las ofrendas, con las oraciones delante de Dios. Entonces, era una persona que tenía buena relación con Dios, era una persona que tenía comunión con Dios. Y dice el texto, nos dice acá el Evangelio de Lucas, que la persona lo vio y decidió seguir de largo. Esto lo remarca el texto en el original, eh, como está expresado en el griego original, es como que lo rodeó a la persona que estaba tirada en el piso, le pasa por al lado y decide seguir de largo. Eh, la segunda persona que pasa por el lugar y nuestra tercera tipología es la del levita. Los levitas eran personas que vivían dedicadas a Dios, su vida estaba dedicada a Dios. La tribu de los levitas era una tribu de Israel, la tribu de los levitas. eh, Ellos no trabajaban para sí mismos, sino que trabajaban para establecer la adoración a Dios. Tenían diferentes trabajos, diferentes ocupaciones dentro del ámbito del templo y todo el sistema de adoración que tenía Israel. Eran los que tocaban la música, los que preparaban las mesas, los que presentaban las ofrendas que iban a ser sacrificadas, los que mantenían el templo, todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios estaba realizado por esta tribu de levitas. Entonces, esta persona que pasa por ahí también es una persona de mucha religiosidad, que tenía comunión con Dios, que su vida tenía que reflejar el carácter de Dios, y sin embargo nos dice también el texto que pasa por al lado de esta persona y decide seguir de largo. El cuarto tipo de persona que nos presenta la parábola es la del samaritano. Y acá Jesús está utilizando un recurso de contraste entre el sacerdote y el levita y el samaritano, porque tanto el levita como el sacerdote eran personas muy respetadas dentro de la sociedad judía, eran personas que gozaban de mucha reputación
Uno porque intercedía delante de Dios, el otro porque favorecía el servicio de adoración a Dios. Los dos eran personas eh, en- a las cuales muchos quisieran estar en esa posición. ¿Eh? Eran posiciones privilegiadas las que tenían. Eh, Sin embargo, la figura del samaritano era una persona totalmente lo opuesto en cuanto a reputación que el sacerdote y el levita. Para un judío, los samaritanos eran gente despreciables. ¿Eh? El único samaritano bueno era el samaritano muerto, podríamos decir, para los judíos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por una cuestión histórica en la cual se había introducido un pueblo en la zona de Samaria cuando se da el exilio. Eh, Vamos a leer un pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Siete. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Sí, ¿no? 596. 96. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 34. ¿Querés que lea yo? No, que lea otro, Ok. David, así vamos cambiando entre todos. ¿Quién lo quiere leer? Entonces el rey de Asiria trajo a las ciudades de Samaria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefar Bajim, para que las habitaran en lugar de los israelitas. Y así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio, cuando comenzaron a habitar esas ciudades, como ellos no servían al Señor, el Señor envió contra ellos leones para que los mataran. Entonces ellos le dijeron al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no reconocen la ley de Dios de aquella tierra. Y como no la reconocen, su Dios ha lanzado leones en medio de ellos y los leones los matan. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven de vuelta a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlos vivir allí para que les enseñe la ley de Dios del país. Y uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, que había sido llevado cautivo de Samaria, vino y habitó en Betel y les enseñó cómo debían servir al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios que los de Samaria habían levantado en los montes, cada nación en la ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron imágenes de Sucot Benot, los de Cutá hicieron imágenes de Nergal, y los de Hamat hicieron imágenes de Asima. Los sabeos hicieron imágenes de Nibehaz y de Tartak, y los de Sefar Bajim adoraban a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefar Bajim, ofreciendo a sus hijos como sacrificios por fuego. Pero esta gente también rendía culto al Señor, así que del bajo pueblo designaron sacerdotes para que los ministraran en los altares de los montes. Y estos ofrecían sacrificios de esa gente en esos santuarios. Rendían culto al Señor, pero también honraban a sus dioses, como acostumbraban a hacerlo las naciones de donde habían sido tomados. Hasta el día de hoy, esta gente hace lo que siempre hizo. Ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo de la ley, lo que la ley y los mandamientos del Señor mandan hacer a los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Muchas gracias, Lili. ¿Ahí? Bueno, sí, sí, está ahí. ¿Se entiende la situación? Sí. Sí. ¿Cuál es la situación histórica que sucedió? En cierta parte de la historia, el pueblo de Israel se divide en dos reinos. Un reino en el norte, que era el reino de Israel, y un reino en el sur, que era el reino de Judá. El reino de Israel tenía su capital en la zona de Samaria. La zona de Samaria viene a ser el medio de Israel. En el norte tenemos lo que nosotros más conocemos, que es Galilea,
en el sur tenemos Judea y en el medio está Samaria. Eh, Cuando cae el reino del norte, el reino de Israel, las personas que vivían ahí, lo más destacado de, de- de la sociedad judía, fue llevado cautiva hacia Siria. Eh, las partes que quedaron deshabitadas fueron dadas a naciones que vivían alrededor. Estas personas que vinieron a vivir a la zona de Samaria trajeron con ellas sus propias creencias, sus propios dioses, y se fueron mezclando con judíos que quedaron viviendo en la zona. Esto derivó en una religión, se llama sincrética, es decir, una religión que es mezcla con otras religiones. Entonces, los samaritanos, aún siguen existiendo hoy, los samaritanos, ellos dicen que son los verdaderos judíos, que son descendientes de Abraham, y tienen su propio monte de adoración, que es el monte Gerizim. Así como el judío tiene en Jerusalén, en el monte de Sión, los samaritanos tienen el monte de Gerizim, y ellos dicen que es el verdadero centro de adoración. Encontramos también esta discusión en Juan capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana, y ahí se da el intercambio, cuál era el verdadero lugar de adoración. La mujer samaritana decía que era el monte Gerizim, y Jesús le decía que era en Jerusalén. Después ese famoso pasaje donde le dice a la mujer, pero Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero eso tiene la raíz en esta cuestión de los samaritanos y los judíos. Para el judío, un samaritano era alguien que había mezclado su sangre con otros pueblos. Era alguien que había mezclado su religión, su Dios único, su Dios de la Shemá, su Dios verdadero, lo había mezclado con la adoración de otros dioses. Entonces, para el judío, el samaritano era alguien despreciable. ¿Se entiende? Queda más claro así por qué había tanto desprecio entre samaritanos. Bueno, hoy los samaritanos siguen existiendo, son muy pocos, pero siguen reuniéndose en el monte Gerizim. Hay videos que pueden encontrar, documentales que pueden encontrar de los samaritanos que se siguen reuniendo ahí en Israel. Son parte del Israel actual, del Estado de Israel. Ellos forman parte, participan también en el ejército. Entonces el gobierno de Israel los ampara para que ellos puedan seguir desarrollando su adoración. Pero bueno, más allá de esto, tratamos de explicar un poquito por qué los judíos no querían a los samaritanos y por qué Jesús utiliza este arquetipo del samaritano. ¿Eh? ¿Y por qué destaca tanto la figura del samaritano? Bueno, porque es el único que se va a comportar de manera correcta. Nos dice el texto que el samaritano fue movido a compasión. Tiene misericordia de este que se encuentra tirado en el piso. Entonces, una persona que para vos es despreciable es la que verdaderamente termina actuando bien. Vos que tenés en alta estima al sacerdote, al levita, que son personas de las cuales deberías esperar un buen comportamiento, una buena ética, la compasión y la misericordia, de repente hacen caso omiso a la necesidad del que tienen ahí tirado en la calle, y quien obedece verdaderamente la ley del Señor es el que vos despreciás, es el samaritano. Entonces, Jesús utiliza estos opuestos de las personas de buena reputación y la persona de la mala reputación, y termina y remata con esta pregunta al escriba, y es la pregunta de, bueno, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién se comportó como prójimo? Bueno, la respuesta es el que hizo misericordia. ¿Eh? Eh, Es interesante esto a modo de acotación o de nota al pie. Es interesante leer, por ejemplo, a los padres de la iglesia, a uno de ellos como San Agustín,
donde ellos hacían una exégesis alegórica, es decir, al texto bíblico les daban una interpretación más profunda porque ellos decían que además de la enseñanza que nosotros podemos apreciar desde una reflexión bíblica, hay un significado oculto que hay que desentrañar. Entonces le hacían interpretaciones alegóricas. Y San Agustín, por ejemplo, decía lo siguiente: el hombre herido es Adán, el ladrón es el diablo, el samaritano es Cristo, el hombre de la posada es la iglesia y las dos monedas son los dos mandamientos del amor. Y a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Será esa, las dos Bueno, sí, premisas. las dos premisas, claro, las Las dos dos monedas. Las dos monedas. Interesante la lectura que le hace San Agustín buscando alegorías y el significado de la parábola. Pero para nosotros la enseñanza es mucho más directa, en lugar de darle tanta vuelta a la cuestión alegórica. eh, para nosotros la pregunta sigue siendo: ¿quién es nuestro prójimo? Como iglesia constituida, eh, ¿a quiénes consideramos nosotros nuestro prójimo? Y la pregunta es: ¿quiénes son nuestro prójimo? El que más cerca está a nosotros, diría, próximo, prójimo, próximo. Debería ser todo el mundo. O Sí, por lo sí, menos sí. o los cristianos, en realidad, ¿no? Todos. Todos. Pues si no estaría, no sería. Por eso son Claro. Hay un versículo que dice que si amamos solo a quien nos ama, que tendría de ¿Cuál sería la diferencia? ¿no? Incluso a los enemigos debemos amar. Entonces, en mi caso, nuestro prójimo es tanto aquellos que están con nosotros como aquellos que no están contra nosotros. Ok, entonces, nuestro prójimo cae en la categoría de prójimo cualquier persona. ¿Eh? Ahora, la figura que utiliza Jesús para hablar del prójimo, por un lado es el samaritano, y por otro lado está la persona necesitada. Entonces, para nosotros el prójimo sería cualquier persona que está en una situación de necesidad. Esa sería la definición para nosotros de prójimo. Entonces, basta con hacernos la pregunta: ¿quiénes son las personas que están a nuestro alrededor en necesidad? Para respondernos quiénes serían nuestro prójimo. Y además creo que no importa qué religión tenga, porque ahí No, el que lo ayuda es un samaritano y no pregunta nada, ayuda. sí, 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 no importa la religión. Por eso, como decía recién Lili, es todos son Exacto. nuestro. Esa categoría le cabe absolutamente a todos. Y nuestro papel como iglesia debería ser la de sentir compasión o sentir misericordia por aquellos que están pasando necesidad. Frente a una. Yo no sé cuántos pudieron ver el cartel que habían puesto acá en la pared de la iglesia. Eh, Eso era una apuesta artística, era una manifestación artística de lo que se llama la invisibilidad de la sociedad. Es decir, hay un montón de personas, algunos le dicen los fantasmas, hay un montón de personas que la sociedad elige invisibilizar, negarles existencia. Y estos son Conoce. negarles la existencia, no conocerlos, no reconocerlos, ¿no? Negar la situación de necesidad propio del mismo sistema en el cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, invisibiliza, deshumaniza a las personas. Nuestra sociedad se dedica a hacer eso, a deshumanizar a las personas. Entonces nos volvemos más indolentes. Como no lo veo, como no lo reconozco, como dice el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Como no lo reconozco como el prójimo, no lo reconozco como un igual, me parece que no existe.
Entonces no siento ningún tipo de compasión, ni siento ningún tipo de responsabilidad sobre el otro. Cuando estalló la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, me acuerdo que había comentarios en la prensa respecto de los países de la Comunidad Europea, donde uno de los políticos, no recuerdo quién fue en este momento, pero dijo que a Ucrania había que ayudarla en esta situación frente a la invasión de Rusia. Creo que fue Cuando, si no me equivoco. no me acuerdo quién fue, pero cuando le preguntaron por qué a Ucrania sí y no a otros países que también están en situación de guerra y fueron invadidos, la respuesta fue porque los ucranianos son como nosotros, son parte de Europa, ¿no? Y bueno, a mí me quedó grabando esa respuesta porque ellos son como nosotros. Cuando no consideramos a otras personas como nosotros, entonces nos volvemos indolentes. En esta parábola Jesús dice que tenemos que reconocer al otro como parte nuestra también. ¿Eh? Seguramente el sacerdote y el levita tenían sus excusas para no acercarse al hombre que estaba herido. Una de esas excusas está en otro pasaje que vamos a ver hoy, que yo les pido que me Quería acompañen. comentar una cosita. Digo, basándome en eso que dijiste vos de que ojo que no, ojo que no ve, corazón que no siente. Sí, Hay un detalle que está basado en eso también, que son las tarjetas de crédito. Una cosa es cuando uno paga y ve el billete que se va, tiene una sensación, eso está estudiado. Con la sí, tarjeta de crédito uno pone un plástico y no ve que se va el billete, aunque el compromiso se genera igual. Es sí, decir, claro. todo tiene que ver a ver dónde puede fallar el ser humano, dónde tiene problema, aprovechemos eso para sacar una ventaja. Es Sí. característica de esta sociedad y que va en contraposición a eso, ¿no? De ayudar a todos. Sí, 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 la deshumanización Exacto. eh, es una de las herramientas que tenemos para... Pues, el tema es que a nadie nos gusta ver a alguien sufrir. Cuando nosotros consideramos que el que está sufriendo se lo merece, o es por culpa suya, o porque fue mala persona, entonces uno se siente menos culpable o menos responsable del dolor que está viendo. ¿No es cierto? Entonces, por eso preferimos decir que la persona que está sufriendo, bueno, se lo buscó, Por algo ¿no? será. Por algo será, ¿no? Y algo Eh, habrá hecho el famoso, algo algo habrá habrá hecho. hecho, ¿no? El famoso algo, exactamente, algo habrá hecho. Pero les decía, seguramente tanto el sacerdote como el levita tenían sus excusas para no acercarse al hombre herido. Una de estas excusas tiene que ver con Números, capítulo 19. Números, capítulo 19, versículo 11, página 238. Tardamos más buscando el pasaje que después leyéndolo, pero está bien, hagamos ejercicio. Página 238. Números capítulo 19, versículo 11, dice así: el que toque algún cadáver quedará impuro 7 días. Sigue hablando después sobre qué tipo de impureza y cómo salir de esa impureza, pero muy posiblemente, dicen los comentaristas, el sacerdote y el levita pensaron, no vaya a ser cosa que esta persona esté muerta y yo toco un cadáver y quedo impuro y tengo que acceder después a toda la purificación y esperar no sé cuántos días para volver a presentarme en el servicio al templo. Eh, Seguramente tuvieron su excusa. Desde el punto de vista legal, la excusa parecía válida, porque un judío no podía tocar un cadáver ni podía estar en contacto con una tumba, por ejemplo. Eh, Por eso, entre paréntesis, a Jesús lo ponen rápido en una tumba porque ya venía el Shabbat y no podían acceder a esos lugares porque quedaban impuros.
Entonces digo, el sacerdote y el levita tenían su excusa también para pasar. Digo, ¿qué excusas tenemos a veces nosotros para también pasar por alto a personas que vemos en necesidad? ¿No? Y ahí cada uno sabrá las excusas que uno mismo se pone para mostrarse indolente ante el dolor o la necesidad del prójimo. Cuando vamos al subte y vemos a la gente pidiendo, vamos a un hospital y vemos a la gente durmiendo en el hospital, mismo en la calle, gente durmiendo en la calle, los que limpian el vidrio del auto, ¿no? A veces desarrollamos esto, que yo a veces supongo que son como mecanismos de defensa que tenemos, ¿no? Para no sentir ese dolor, preferimos buscarle una excusa. Y ponemos excusas como la que mencionábamos recién, bueno, algo habrán hecho, deben estar así porque son vagos, no les gusta trabajar, o la familia, el padre es delincuente, los hijos son delincuentes, ¿no? Ponerle excusas así en lugar de sentir compasión por esas personas. Y por último, el llamado a ser eh, prójimo o considerar al prójimo a todas las personas tiene que ver también con un concepto central de la Escritura, que es la de la imagen de Dios. Las personas creadas con imagen de Dios. Nos dice el libro de Génesis que toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Esto en teología se llama la imago Dei, en latín quiere decir imagen de Dios. Todos portamos la imagen de Dios en cuanto a somos diferentes al resto de la creación. Entonces, todos compartimos como humanidad algo del carácter de Dios, algo de sus atributos comunicables. Entonces, solamente por eso, todas las personas merecen respeto. Y es uno de los conceptos en los cuales se basaron también el respeto a la vida, esto que todo el mundo tiene derecho a la existencia y a la vida. Pero bueno, estas son un poco las reflexiones que nos traen esta parábola del buen samaritano. No sé ustedes qué piensan, si tienen alguna reflexión más, algún comentario más para hacer al respecto. Porque en la ley creo que está, el que toca muerto a un impuro estará 7 días impuro. Mm. Seguramente la levita ya no quería esperar todo el tiempo para recuperar su... Claro, Buenas. porque eso le implicaba no Ah, estar en el servicio del templo, por quedaba ejemplo. paralizado por 7 días, no podía hacer Claro. nada. Sí, sí. ¿Qué más? Santi, ¿quieres decir algo? ¿No? Es complicado el tema de la necesidad que vemos todos los días y que a través de los últimos años se ha recrudecido bastante, es bastante complicado para nosotros, por lo menos para mí. Según la zona que camines, es tremenda la cantidad de gente que pide, Mm. si subís al tren, si subís pues al subte, en el colectivo, en la calle, en todos lados, en todos lados, ¿no? Y bueno, y es difícil realmente, eh, como que uno tiene que hacer una selección, le doy a este, no le doy al otro, y por otro lado, también pensás, bueno, sí, bueno, yo le doy un billete, pero de repente, ¿qué significa este billete? Tampoco es la solución, o sea, es un tema. Y yo a veces pienso, ¿no? Como dijo Jesús, bueno, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. No es, no es una justificación, pero es a veces de esa misma demanda interior culposa que uno tiene, porque te das cuenta que en realidad no haces nada para solucionar desde tu lugar, que es muy difícil y que cada vez se hace más difícil. Que antes, bueno, qué sé yo, ponerle el vecino venía y te pedía una tacita de azúcar o un vaso de yerba para tomar su mate, era más sencillo, pero que el mundo se ha complicado, como decía Mariano, la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, ahora vamos que en Europa ayer escuchaba que
quieren sacar el billete de euro y que sea todo electrónico, ¿no? Y bueno, sí, como que cada vez nos vamos a ir poniendo más insensibles, que todo lleva hacia eso, ¿no? Hacia deshumanizarnos. Y es un gran desafío para nosotros como cristianos. Creo Que uno desde, perdón, ya termino, que uno desde su lugar, y bueno, creo que hace lo que uno, se hace lo que uno puede, ¿no? Y bueno, después tenemos la oración como recurso. Yo muchas veces termino la oración diciendo, Señor, que venga pronto tu reino, porque esto realmente es desesperante, ver el caos que hay en el mundo. Y cada día se levanta un pueblo más al que están matando, hostigando. Bueno, estos últimos días vimos lo que está pasando en Sudán. Y cuántos, o sea, de repente conocimos mucho sobre la guerra de Ucrania, pero ¿cuántas guerras hay antes de Ucrania y que no tenemos ni en la televisión, ni en ningún lado, no tenemos ningún tipo de comunicación de eso, ¿no? Como lo que vos decías, como que uno también selecciona, ¿no? Los que son parecidos a mí, entonces me entero de la guerra de Europa, de lo que está pasando en Estados Unidos, si nombraron a un ministro que es musulmán, bueno, ahí nos enteramos, porque está pasando en Estados Unidos y de otra parte del mundo, pero es muy complejo. Sí. Menos para mí, yo abro mi corazón, No, yo no sé cómo hacer. no. yo creo que el reino que miró mucho el diablo es el tema de la desconfianza. Cada vez confiamos menos en menos personas. Y esto es terrible, realmente, socialmente es un drama. Porque el mismo tipo que de pronto tenía humildemente se da, y por otro lado va y te para el chiste. Entonces se generan situaciones muy, ¿cómo te podría explicar? No difíciles, pero son situaciones que como que te cierran, te bloquean a tener que cuidarte de todos lados, ¿no? Este, yo pienso de que esta situación se ha generalizado mucho en la nación, ya no hay referentes, pocos son los referentes sociales, digamos, que pueden mostrar la cosa, lamentablemente. Sin duda que se nos hace difícil, pero bueno, también queda en ese resto la relación que uno tiene con el Señor y lo que el Señor demanda en ese momento. Porque yo creo que hay momentos en que Él te hace, no te permite desviarte de la situación que vos naturalmente te querés desviar por todo esto que hablaba. Y te muestra con claridad que hay gente que te está levantando y necesita que vos estés. Y como a veces te muestra otra cosa, al revés. Bueno, ese es un pensamiento, no sé qué aporta, pero... Yo escuchaba recién también a Lili, Sí. cuando uno ayuda a alguien en la calle, evidentemente no le va a solucionar todo el problema. Es la ayuda circunstancial que lo saca a lo mejor en ese momento que almuerce, a lo mejor, porque no almorzó, o cenar porque no cenó, pero nadie le salva la vida completa a nadie, porque el que está en la calle le tendrías que comprar la casa, no sé, el auto, darle un trabajo. Es decir, no tener cuidado de que si no le soluciono todo no sirve. No, yo creo que sirve para ese momento la ayuda. El caso de la parábola que vos ponés, a ese hombre, la solución fue que lo curaran de las heridas que le provocaron. No fue salvarle la vida, darle un trabajo espectacular, nada por el estilo. La ayuda es, porque hay un engaño a veces de creernos que si no lo ayudamos en todo o le salvamos la vida, no hacemos nada. Es decir, hacer lo que uno puede hacer. Sin preocuparnos, bueno, el resto se verá. A lo mejor yo hago una parte y otro hace otra, pero que eso no nos limite por ahí porque el problema es, como dice Lili, es muy grande
y nadie va a solucionar el problema de todos. Cada uno hará lo que puede, ¿no? A la Madre Teresa un día le había un periodista con sorna y casi con una actitud de burla, le preguntaron, porque ella estaba con los leprosos, le preguntaron si no le parecía poco, que ella creo que cuidaba a 20 leprosos, habiendo tantos en la vida que eran 20. Y ella le dijo, sí, es verdad, yo cuido a 20, pero si usted cuida a otros 20 y otro cuida a otros 20, vamos a terminar cuidándolos a todos, le dijo. Es decir, nadie hace toda la tarea, pero ella se ocupaba de lo que podía y con eso hizo bastante, o hizo todo lo que podía. Muy bueno, Mariano, gracias. A mí con todos estos comentarios se me viene a mente la importancia de ayudar al prójimo como iglesia. Estamos llamados a ayudar al prójimo, más allá de la gran comisión. Yo creo que la importancia de como iglesia ayudemos al prójimo, porque lo que yo puedo hacer solo no se compara con lo que puede hacer toda la congregación junta. Mm. Sí. Estaría bueno como que empezar a tratar de cambiar nuestro alrededor a partir de la iglesia, de ayudar a los que están en necesidad alrededor nuestro. A veces creo que no son tan grandes las cosas que uno puede hacer por otro, pero a veces un abrazo, una llamada, esas son cosas muy importantes que no veo que las hagamos. Ujú. Y es bueno Sí, y sí. no cuesta mucho. Y a Bueno, veces nos vamos a las cosas. sí, sí, uno enseguida piensa en lo material, pero hay personas también carentes de afecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, como que en mi barrio, en Caballitos, como que se ven muchos pobres, pero como que responden más a lo que se quedan más sin comida, pero bueno, como que no, como que quedan más de no quieren casa para vivir, por eso. Ujú. Gracias, Fernando. No, de nada. ¿Algún comentario más? Lucas, te veo preocupado. No, Ah, me quedo pensando. está bien, está muy bien. Bueno, vamos entonces a quedarnos con preguntas más que respuestas. Creo que tenemos un gran desafío como creyentes a nivel personal y a nivel comunitario también, porque miramos hacia afuera y vemos como que hay mucha tarea para hacer, y el desafío es muy grande, el que nos plantea el Señor de tener compasión por los demás, ¿no? Con el mundo complejo en el cual vivimos, y tratando tampoco de no complejizar la Biblia, no darle mucha vuelta. El Señor nos llama a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ver la necesidad en la otra persona, eh, y eso es todo un desafío en la sociedad en la que vivimos. ¿De qué manera nosotros podemos manifestar esa misericordia, esa compasión, eh, desde una respuesta multifacética, no solamente desde lo material, ¿no? Desde también lo relacional, lo afectivo, los vínculos, eso también forma parte del sentir al otro, al prójimo, el no deshumanizar, el no despersonalizar. A veces cuando utilizamos etiquetas o utilizamos ciertos apodos peyorativos, también estamos deshumanizando. Entonces hay como varios lugares en los cuales podemos trabajar, no solamente dando ropa o dando comida. ¿Eh? Así que bueno, nos quedan desafíos esta tarde. Sí. ¿Cerramos acá? Sí.